Josquin d'Après fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento y es considerado una de las figuras más influyentes de la música polifónica. Su música representa el punto culminante del estilo franco-flamenco y su habilidad para integrar la expresión emocional con la técnica musical ha dejado una huella profunda en la evolución de la música occidental. La vida de Josquin d'Après está llena de incertidumbres, especialmente en cuanto a sus primeros años. Nació probablemente en la región de Hainaut, que hoy forma parte de Bélgica. Se cree que estudió música en su juventud bajo la influencia de los grandes maestros franco-flamencos de la época, como Johannes Ockeghem, a quienes algunos consideran su maestro. Josquin trabajó en varias cortes europeas, incluidas las de Milán, Roma y Ferrara. Durante su estancia en Italia ocupó importantes cargos en la capilla papal y la corte de los Sforza en Milán. En sus últimos años regresó a la región de Condé en Francia, donde continuó componiendo hasta su muerte en 1521. Josquin d'Après fue fundamental en el desarrollo de la música polifónica renacentista y sus composiciones influyeron tanto en sus contemporáneos como en las generaciones futuras. Su música es conocida por su equilibrio entre la complejidad contrapuntística y la claridad expresiva, con un enfoque notable en la relación entre texto y música. Josquin fue considerado uno de los mayores maestros del contrapunto imitativo, una técnica en la que las voces repiten o imitan fragmentos melódicos entre sí, creando una textura rica y compleja. En sus misas y motetes, el uso de la imitación era refinado y expresivo, pero siempre en función de la claridad del texto. Sus obras mostraron una capacidad única para lograr una perfecta armonía entre la arquitectura polifónica y la expresividad musical. Josquin es especialmente famoso por sus motetes, composiciones sacras para varias voces que ilustran su habilidad para trabajar con el texto de manera musical. En motetes como Ave María, Virgo Serena, Josquin demuestra su maestría para combinar la belleza melódica con un profundo sentido de devoción espiritual. En esta obra, por ejemplo, utiliza texturas polifónicas delicadas y balanceadas para reflejar el significado del texto, lo que hace que las palabras sean claramente inteligibles y emocionalmente resonantes. Josquin compuso varias misas que marcaron el desarrollo de la música sacra en el Renacimiento. Uno de sus aportes más innovadores fue el uso del cantus firmus, una técnica que consiste en tomar una melodía preexistente y construir la obra polifónica en torno a ella. La misa Pangi Lingua es un ejemplo destacado donde toma el himno gregoriano Pangi Lingua y lo elabora de manera magistral a lo largo de las diferentes secciones de la misa. Esta obra, junto a otras, estableció nuevos estándares en la forma y estructura de la misa polifónica. Josquin también utilizó técnicas como la parodia o parafraseo, en la que tomaba temas musicales de otros compositores o melodías populares y los adaptaba, creando obras nuevas pero basadas en material preexistente. Este enfoque se volvió común en los siglos posteriores. Una de las contribuciones más destacadas de Josquin fue su enfoque en la relación entre texto y música. Antes de él, la polifonía a menudo sacrificaba la claridad del texto en favor de la complejidad musical. Josquin, sin embargo, logró un equilibrio dando prioridad a la inteligibilidad del texto y utilizando la música para enfatizar el contenido emocional y espiritual de las palabras. En sus composiciones, las repeticiones y las técnicas imitativas no son solo decorativas, sino que refuerzan el significado del texto, una innovación que influyó profundamente en compositores posteriores. Además de su música sacra, Josquin también compuso chansons, lo que demuestra su versatilidad como compositor. Sus chansons son conocidos por su simplicidad formal en comparación con sus misas y motetes, pero aún contienen una profunda expresión emocional y sensibilidad melódica. Un ejemplo notable es la canción Mille Regrets, en la que Josquin combina un lirismo suave con una sutil complejidad contrapuntística, capturando la melancolía del texto de manera efectiva. La música de Josquin fue enormemente influyente en su época y mucho después.
Fue uno de los primeros compositores cuyas obras se imprimieron masivamente, lo que permitió su difusión por toda Europa. Su fama se extendió tanto que fue descrito por teóricos de la música como Glarianus, como el Michelangelo de la música. Su estilo fue ampliamente imitado por compositores posteriores como Palestrina, quien fue un gran admirador de su obra. Josquin des Prez es a menudo considerado el padre del renacimiento musical por su capacidad de integrar la técnica con la expresión humana profunda. Su música fue revolucionaria en la forma en que equilibraba el rigor contrapuntístico con una nueva sensibilidad hacia el texto y la expresión emocional. A lo largo de los siglos, su obra ha sido estudiada y venerada como un modelo de perfección polifónica, y su legado sigue siendo fundamental en la historia de la música occidental. Su habilidad para combinar la belleza melódica, la claridad textual y la riqueza armónica lo coloca entre los compositores más importantes no solo de su tiempo, sino de toda la historia de la música, influyendo en generaciones de músicos que lo siguieron. Giovanni Pierluigi da Palestrina fue uno de los compositores más influyentes del Renacimiento italiano, y su música marcó un hito en la evolución de la polifonía sacra. Nació en la pequeña localidad de Palestrina, cerca de Roma, en donde tomó su nombre. Desde joven mostró un gran talento musical que lo llevó a estudiar en Roma, donde se integró en la vida musical de la ciudad, desempeñando roles importantes en la Capilla Sixtina y otras iglesias prestigiosas. Palestrina comenzó su carrera musical como maestro de capilla en la Basílica de San Pedro en Roma. A lo largo de su vida sirvió como director musical en varias iglesias importantes, entre ellas San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. A pesar de vivir en tiempos de agitación religiosa, en medio de la Contrarreforma, Palestrina logró mantenerse en la cúspide de la música religiosa católica. Durante su carrera, produjo una vasta cantidad de música sacra, destacándose en la composición de misas, motetes, himnos y magníficas, que se le atribuyen más de 100 misas y 300 motetes, lo que lo convierte en uno de los compositores más prolíficos de su tiempo. El legado de Palestrina se centra en sus aportes a la música sacra y en su papel crucial en la evolución del contrapunto. Su estilo musical se convirtió en el paradigma del Renacimiento y sus composiciones aún son estudiadas hoy como modelos de polifonía equilibrada y belleza melódica. Palestrina estuvo activo durante la época del Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica se preocupaba por la complejidad de la polifonía, que a menudo hacía que el texto litúrgico fuera ininteligible. Palestrina es conocido por haber encontrado una solución a este problema, desarrollando un estilo que equilibraba la polifonía rica con la claridad del texto. Aunque no fue el único compositor involucrado en esta reforma, su obra se convirtió en un modelo en lo que la Iglesia consideraba música apropiada. Una de sus obras más famosas es la Misa Pape Marcelli, que según la leyenda salvó la música polifónica de ser prohibida por el Concilio de Trento. Aunque la veracidad de esta historia es discutida, la misa es un ejemplo perfecto del estilo que Palestrina perfeccionó. Un uso elegante del contrapunto, con claridad en la pronunciación del texto, asegurando que las palabras fueran comprensibles para los fieles. Esta obra se convirtió en un estándar de la música litúrgica católica y simboliza el compromiso de Palestrina con la simplicidad y la espiritualidad en la música. El estilo palestriniano es sinónimo de la polifonía renacentista ideal. Se caracteriza por un flujo melódico suave, evitando saltos bruscos entre notas, lo que genera un sonido fluido y sereno. El contrapunto en sus obras está meticulosamente elaborado para que cada voz tenga independencia melódica, pero todas las líneas se unen en una armonía perfecta. Este enfoque estructural influenció profundamente la música sacra posterior y se convirtió en la base del estudio del contrapunto en los siglos venideros. Además de sus misas, Palestrina fue un maestro en la composición de motetes, donde demostró su habilidad para expresar profundidad emocional dentro de los rígidos cánones de la música religiosa. Sus motetes como Sicut Cerbus son ejemplos de su sensibilidad melódica y su capacidad para resaltar el significado espiritual del texto.
El trabajo de Palestrina no solo fue una inspiración para otros compositores de su tiempo, sino que sus obras se convirtieron en el modelo de enseñanza del contrapunto clásico. En el siglo XVIII, teóricos como Johann Joseph Fuchs utilizaron la música de Palestrina como base para su tratado Gradus ad Parnassum, que estableció las reglas del contrapunto clásico que se enseñarían a los compositores durante siglos. El impacto de Palestrina en la música sacra y en la historia de la música occidental es inmenso. Su estilo de composición fue considerado el ideal de la música religiosa católica y fue elogiado por su pureza y belleza. Las generaciones posteriores de compositores, tanto en el ámbito sacro como secular, estudiaron su música y la utilizaron como base para desarrollar nuevas formas de composición. Incluso después de su muerte, Palestrina continuó siendo un símbolo de la perfección polifónica. Durante el clasicismo y el romanticismo, su música fue redescubierta y valorada por compositores como Mozart, Beethoven y Brahms, quienes lo admiraban por su capacidad para equilibrar complejidad y claridad. Hoy en día sus obras son interpretadas en todo el mundo, especialmente en contextos litúrgicos, y su influencia en la teoría musical sigue siendo fundamental para la educación de los músicos en la composición coral y polifónica.